Bueno, por dentro del curso de seguridad, experto en seguridad y defensa, hoy participa el coronel del Ejército de Tierra, Pedro Baños Bajo, bien conocido de otros cursos y sobre todo poco mediático, mi coronel. Y bueno, pues viene a hablarnos de la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Pues habla mucho de la guerra híbrida y en realidad es la nueva forma en que se hace la guerra, sobre todo las grandes potencias. Vemos que todavía, lamentablemente, hay conflictos pequeños, hemos pasado recientemente el de Nagorno-Karabaj, por ejemplo, pero todavía hay conflictos en Siria, pero vemos que las grandes potencias procuran no hacerse la guerra de un modo directo a través de medios convencionales de alta intensidad, porque eso podía desembocar en un enfrentamiento nuclear. Entonces, ¿cómo se hace en la guerra? Pues a través de esta guerra híbrida, donde mezclan muy sutilmente la desinformación, la guerra mediática, la diplomacia, también incluso los aspectos legales, la inteligencia, es decir, mezcla una cantidad de cosas donde casi lo que menos relevancia tiene es precisamente las fuerzas convencionales, que siguen siendo importantes en el plano sobre todo para la disuasión, pero en realidad el enfrentamiento se utiliza con medios muy diferentes. Esto no es que sea absolutamente novedoso, se ha intentado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que es verdad que lo que primaba era lo convencional. Y ahora, como digo, lo convencional casi es lo menos importante a la hora de este enfrentamiento. Por ejemplo, una parte muy importante de esta guerra híbrida es la guerra a través de instrumentos económicos. Y lo vemos todos los días. Cómo se intenta subyugar a países con sanciones, con embargos, impidiéndole negociar en los mercados internacionales o simplemente vender sus productos, incluso en algunos casos que son absolutamente esenciales para su supervivencia económica, porque puede ser hidrocarburos, hablamos de energía o de minerales estratégicos o de oro o de cualquier otro material o otra sustancia. Es así como se realiza la guerra. Por lo tanto, es muy importante, es esencial entender el significado de esta guerra híbrida, porque es la guerra que estamos viendo a diario. Y digo la estamos viendo a diario porque nosotros no sufrimos a lo mejor el embargo, pero sí sufrimos esa guerra informativa, esa guerra mediática que hace todas las grandes potencias. Lo que pasa es que dependiendo de qué bando estemos y en qué parte del mundo, nos afecta más las que realizan unos o las que realizan otros. Y en el caso de España, coronel Pedro Baños, ¿cuáles son las que más nos afectan? Nos afecta muchísimo todo el tema de la desinformación, sin lugar a dudas, la desinformación, las noticias falsas, pero que vienen por todos los lados, eso también tenemos que entenderlo. Obviamente nos tratan de convencer de que solamente las lanzan algunas potencias, esto lo hacen todos. Esto nos afecta muchísimo. Pero ya que me habla, por ejemplo, de España en concreto, tenemos que tener en cuenta que una de las maneras, quizá la más perfecta de todas, de subyugar a los países es a través de la deuda. Y esto es algo que nos debe inquietar muchísimo, porque tenemos una deuda gigantesca y que además no solamente es gigantesca con respecto a nuestro Producto Interior Bruto, sino que además está prácticamente toda, más del 70%, en manos extranjeras. En cierto modo, eso también es una manera de subyugar, de someter a los países. Y si extrapolamos lo de otros países hacia España, ¿dónde podríamos situar esa guerra híbrida que más afectará a España? ¿Por qué nos afecta? Efectivamente, ahora mismo hay un gran enfrentamiento. El enfrentamiento principal, si hablamos de ámbito geopolítico mundial, es entre Estados Unidos y China. O sea, los datos, por ejemplo, de esta mañana, que decían que China en febrero había aumentado sus exportaciones un 155% con respecto al año anterior. Mientras los demás países del G20, los principales países industrializados del mundo, estamos en un claro declive, por lo menos ahora mismo, y algunos en un clarísimo declive, lamentablemente. China sigue creciendo, y sigue creciendo en todos los ámbitos. Tenemos que leer, ahora mismo están en su proceso con el primer ministro chino para desarrollar el siguiente plan quinquenal, y le dan una importancia extrema a todo lo relacionado con la tecnología. En realidad, más que la tecnología, ingeniería, tecnología, matemáticas y ciencia, todo lo relacionado con las ciencias en general. Y China está cogiendo cada vez más fuerza en esos campos que son vitales de cara no solamente al hoy, sino también al mañana. Eso preocupa a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Además de su gran rival, que lo sigue siendo también, que es Rusia. Entonces, ese enfrentamiento entre estas tres grandes potencias nos afecta, porque aparte de esa manipulación mediática, es fruto, consecuencia precisamente de ese gran enfrentamiento geopolítico. Y si le damos un giro, llevamos un año con la primera pandemia del siglo XXI.
¿Eso también influye? Sí, influye muchísimo. Precisamente lo estamos comentando el caso de China. Inicialmente daba la sensación de que en este enfrentamiento, en este sorpaso que intentaba China con respecto a Estados Unidos, superar en todos los aspectos económicos y tecnológicos a Estados Unidos, pues parecía que se iba a quedar muy frenado, porque inicialmente donde surge la pandemia y los primeros que la sufren son ellos. Y el resto del mundo casi nos lo tomamos un poco, casi hasta a risa, ¿no? Decir, mira, lo que les ha pasado a los chinos. Pero curiosamente ellos son los que han salido adelante. Los que han salido, le ponemos el caso, cuando acabara el año 2020, ellos han crecido casi un 4%, cuando los demás, tenemos el caso de España, que hemos perdido en Producto Interior Bruto casi un 12%. Es verdad que es un caso de los más llamativos del mundo, pero la media es inferior. O sea, lo que han crecido los chinos es la media de lo que han bajado el resto de los países del G20. Entonces, claro que ha afectado muchísimo y va a seguir afectando en muchísimos campos, porque ellos se están recuperando, como estamos comentando. Estados Unidos puede ser que se recupere antes incluso de lo que se había previsto, pero concretamente Europa vamos a seguir sufriendo mucho. Recordemos que todavía, lamentablemente, no nos habíamos recuperado de la crisis anterior, la que comienza 2007-2008, con las hipotecas subprime, y se nos vino otra encima, que ahora mismo estamos plenamente sumidos en ella y todavía no sabemos exactamente cómo vamos a salir de ella. Dos cosas finales, coronel. Una de ellas, ¿cuándo estima que podremos salir precisamente de esa situación que nos ha generado la pandemia? Pues está claro que uno de los factores claves es el funcionamiento de las vacunas, que de momento hay gran controversia porque tampoco el mundo científico se acaba de poner de acuerdo. No sabemos si va a servir para todas estas nuevas cepas o todas estas modificaciones que está sufriendo al parecer la COVID-19. No sabemos incluso cuánto durará la inmunidad, que también parece ser que es relativa, porque efectivamente no sabemos si dentro de 6 meses o de un año nos vamos a tener que volver a vacunar, y no solamente eso, sino parece que tampoco está claro si las personas vacunadas dejan de contagiar o no dejan de contagiar. Eso también es algo importante. Si atendemos a lo que nos ha dicho nuestro gobierno, ha prometido que para antes de junio más del 70% de la población estaría vacunada. Ayer leía un informe, además de personas que creo que son serias y que desde luego no son contrarias al gobierno, ni muchísimo menos, y que decían que al ritmo de febrero no acabarían las vacunaciones de ese 70% de la población probablemente hasta finales del año 2023. Quiere decir que yo creo que todavía nos quedan muchos episodios por vivir. Ojalá nuestras autoridades, empezando por las autoridades europeas, que vemos que también están muy desconectadas entre ellas, vemos que hay países que han roto prácticamente con la dinámica de Bruselas y han acudido a otros países para intentar solucionar su propio problema. Y entonces lo que deberíamos exigir es que todas las autoridades, no solo nacionales, sino europeas, pues hicieran un esfuerzo todavía, creo que mucho mayor, que todavía creo que se puede hacer, hay margen para ello, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que podamos salir de esta situación sanitaria y económica lo antes posible. ¿Pero usted es optimista o no? Hay que serlo siempre, como no, y sobre todo por una cosa muy importante, si me permite, porque yo creo firmemente en el pueblo español. Quizá al ser militar, pues yo tengo un amor incondicional por España y por los españoles, pero en cualquier caso estoy convencido de que siempre hemos salido de situaciones incluso peores y solamente necesitamos pues un buen pastor que nos guíe. Así es. Finalmente, ya ha participado en otras ediciones de este curso de seguridad y defensa. ¿Lo pone en valor? La prueba está que he vuelto. Ese es el principal valor, sí. Además, no solamente por venir aquí a Valdepeñas, que me encanta, además cada vez que llego veo nueva actividad y además da la sensación de una ciudad todavía incluso mucho más grande por todos estos polígonos que hay con todas estas empresas, incluso algunas multinacionales que nos encontramos nada más llegar, y luego porque el trato que he recibido hasta ahora mismo siempre aquí ha sido excelente y eso también es muy importante a la hora de repetir. Pues, coronel Pedro Baños, muchas gracias por atendernos, suerte y hasta la próxima. Que esperemos que ya no necesitamos la mascarilla absolutamente para nada. Ojalá. Y siempre encantado de venir aquí con ustedes. Ojalá que así sea, encantado por nuestra parte también.